el tema del parcial. Ahí admito a alguien. El parcial, se va a grabar la clase, sí, como siempre. La graba Pancho y la sube al canal que tenemos donde están subidas las clases. Y además va a armar un pequeño speech para todo el mundo, para que sepan que el parcial hay que resolverlo en esta semana. Entiéndanme bien. Hoy a la noche van a aparecer el cartel con las consignas del parcial, que yo la voy a dar ahora, la consigna, para los que están acá, no hay ningún inconveniente. Tienen una semana para resolverlo. El parcial es muy simple, muy elemental, y el lunes que viene es el último día para poder entregarlo. Por lo tanto, tienen de hoy al lunes que viene, que es 27, para poder entregarlo. Tienen que entregarlo, yo no sé usar el aula virtual, por lo tanto, me lo tienen que mandar a mí y yo pongo aquí como es mi mail, no por el aula virtual, insisto, porque no sé usarla, entonces a este mail, que es mi mail personal, ceciliacolombani@hotmail.com, a ese mail lo mandan con la siguiente, con el siguiente asunto: introducción, guión bajo, y el apellido de cada uno de ustedes. Esto es importantísimo, importantísimo que lo hagan, porque es momento también del parcial de filosofía antigua que doy yo. Entonces necesito que con toda claridad pongan introducción, guión bajo y Carvalho, por ejemplo, Jiménez, Barragán, Del Pino, en fin, Raso, cada uno de los apellidos que ustedes tienen. ¿Está entendido? ¿Sí? Bien. El parcial tiene que tener una hoja, no más. Vale decir 2 carillas, anverso y reverso, no más. Y la consigna es la siguiente, más allá de que la van a tener formalmente por el canal, porque Pancho va a producir ahora o cuando quiera el escrito, y van a tenerla en el aula virtual esta noche, porque Nicolás, a quien le pedí el favor, no va a estar en la casa hasta tarde. Entonces, la digo: explicite los 2 capítulos de Jaspers y
vincúlelos con la diferencia entre el hombre y el animal, que es lo que vamos a ver hoy. Explicite los dos capítulos de Jaspers, el primero y el segundo, y vincúlelos con la diferencia entre el hombre y el animal. Bien, ahí queda la consigna. Máximo una hoja y las características que habitualmente tiene un escrito académico: Time New Roman, 12, interlineado de 1,5. ¿Me están siguiendo? ¿Todo bien? Bueno, interlineado de 1,5, márgenes de 2 centímetros, y ahí está todo, entonces, todas las indicaciones. Máximo una hoja, Time New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5, márgenes de 2 centímetros. Bien, listo. El lunes, entonces, es el último día para poder entregarlos. Bien, vamos entonces a lo nuestro. Esto también es lo nuestro. Recuerden que están en carrera para promocionar la materia y que tienen que tener un mínimo de 6 puntos en cada uno de los parciales. Por lo tanto, esmérense. Yo creo que una hoja entera para los 2 capítulos e ir mechando la diferencia del hombre con el animal. Puede llevar carátula, sí, cómo no, pero en una hoja aparte. La hoja es de pura escritura, de pura escritura. Profe, Aparte, sí, ¿vos lo que pedís me... que pongamos las referencias bibliográficas a lo último o no es necesario? Sí, pónganlas, Ah, sí, no. pónganlas, sí, con referencias bibliográficas o con bibliografía, En ¿cómo caso de no? que no citemos nada, ¿es necesario igual ponerlo? No, no Ah, es no. necesario, pero está bien si quieren citar. Bueno, muy bien. Vamos entonces a repasar las características o las diferencias entre el hombre y el animal, para lo cual vamos a utilizar un texto que tienen colgado, que es el texto de Max Scheler, que se llama El puesto del hombre en el cosmos. Bien, como su nombre lo indica, entonces lo que a Scheler le interesa es qué lugar ocupa el hombre en el cosmos, y empieza por diferenciarlo del resto de los seres vivos, empezando por las plantas, a quienes le reconoce impulso afectivo, impulso, solo impulso, pasando por distintos grados de los animales, algunos con
a quienes reconoce instinto, a otros instinto y memoria, a otros instinto, memoria e inteligencia práctica, hasta llegar al hombre, donde encuentra precisamente que se da una diferencia cualitativa con respecto al animal, porque el hombre es poseedor de espíritu, como una capacidad superior que ahora vamos a ver qué le permite hacer. De modo tal que nosotros podemos empezar entendiendo un esquema como el que voy a hacer. Esperan un momentito que tengo hoja acá. Bien. Nosotros podemos pensar un esquema de estas características, ahora lo voy a subir, donde el hombre y el animal tienen una zona común, una zona de intersección, que es su sustrato biológico, el sustrato biológico o la base biológica, así podemos pensar en un esquema de esta naturaleza que da cuenta en última instancia de la animalidad que hay en nosotros. Así como el animal tiene deseos de comer o busca amparo frente a la inclemencia del tiempo, el hombre tiene los mismos deseos de comer, de reproducirse, de satisfacer un cúmulo de necesidades básicas que me ponen en relación al animal. Pero se da en el hombre lo que podríamos llamar un plus, lo que podríamos llamar un valor agregado, lo que podríamos llamar un más o una diferencia. Ahora muestro el esquema, que lo hace portador de ciertas capacidades, aquí, de ciertas capacidades que no reconocemos en el animal o que no están presentes en el animal. Según Scheller, el animal está incrustado en la naturaleza. Entonces, para pensar precisamente esa idea del estar incrustado en la naturaleza, vamos a hacer un esquema de estas características, una N que representa a la naturaleza y encima de la N una A de animal, de modo tal que queda una cosa de estas características. El animal está fijado a la naturaleza, su relación con la naturaleza es de clausura, porque en realidad el animal no puede ir más allá
de sus propios límites. La mosca terminará muriendo mosca, pero sabemos perfectamente que nosotros podemos morir siendo otra cosa de lo que somos. Yo puedo morir terminando por haber elegido autopercibirme como Juan. Entonces yo puedo ir más allá de los límites de mi propia naturaleza. Estar incrustado en la naturaleza equivale a lo que Jaspers considera como una prolongación del animal. La naturaleza es una prolongación del animal. No hay fractura entre animal y naturaleza. Por eso, el animal tiene medio ambiente, Profe, un medio, ¿esto dijiste que lo dijo Jaspers o Scheller? no, Scheller, Ah, porque había entendido Jaspers, por eso. no querida, lo anoté incluso, Max Scheller, El puesto del hombre en el cosmos. Listo, gracias. De nada, querida. Entonces, decíamos que Jaspers, me equivoqué ahora, que Scheller sostiene, quizás antes me haya equivocado también, y por eso confundí a la compañera. Claro, Estoy por eso, hablando, profe. muy bien, querida, ahora me doy cuenta, gracias. Scheller considera que la naturaleza es una prolongación del animal, que lleva a la naturaleza a cuestas como el caracol su casa, dice en un fragmento. El hombre, por el contrario, es capaz de romper ese vínculo con la naturaleza, ese vínculo simbiótico, ese vínculo que hemos puesto en términos del animal está incrustado en la naturaleza, y entonces, al romper ese esquema, se produce un esquema de estas características, hombre, naturaleza, ya lo elevo así, el último esquema que hice, rompiendo la simbiosis con la naturaleza y siendo capaz de crear una distancia con la naturaleza, capaz de generar un hiato, una separación que ponemos en términos de extrañamiento. El hombre es capaz de extrañarse en relación a la naturaleza. Y en ese espacio que se genera, en ese hiato que se genera, cabe la capacidad interrogativa de la que hablaba Jaspers. Ahora sí lo estoy nombrando. El hombre se separa de la naturaleza, se convierte en un testigo de la naturaleza, en un testigo con inquietudes, en un testigo con capacidad filosófica, en un testigo con capacidad problematizadora, y entonces decimos que en ese hiato se produce la pregunta que puede ser perfectamente ¿qué es tal cosa o para qué sirve tal cosa? Empieza en última instancia las cadenas de preguntas
a las que aludía Jaspers. Por este motivo, por la incrustación que el animal tiene con su medio ambiente, decimos que el animal tiene medio, como acabo de explicarlo hace un minuto, pero que el hombre tiene mundo. Y estas nociones de medio y de mundo no son nociones geográficas, sino que son nociones, la de mundo es una noción antropológica. El mundo es la morada del hombre, porque es aquello que el hombre significa, aquello que el hombre nombra con su capacidad de significancia. Ahora bien, podemos pensar cuál es el objeto que problematiza el hombre y entonces decir que es la naturaleza en su totalidad, el ser en su totalidad, una parte del ser, y en términos generales cualquier objeto que aparezca como un objeto exterior al hombre, externo al hombre. Pero hay también una posibilidad impensada en el animal que la vamos a graficar con este esquema, y es la capacidad de pensarse a sí mismo. Precisamente porque el hombre tiene conciencia de sí. En este sentido, el objeto de interrogación, aquello que me diferencia del animal, aquello que me asombra en términos de Jaspers, es un retorno sobre uno mismo. El objeto es el existente humano mismo. Entonces, si no lo he dado a propósito de Jaspers, que creo que no, voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes reconocen el concepto de epimeleia geautú y epistrofe geautú? ¿Hemos visto algo de esto a propósito de Jaspers? A mí no me suena eso. No conozco. No. Bueno, entonces ahora. Perfecto. Entonces, a partir de esta posibilidad de tomarse como un objeto, vamos a recurrir a dos palabras griegas, epimeleia geautú es una palabra derivada del verbo epimeleo, y una segunda expresión, epistrofe geautú, emparentada con el verbo epistrofeo. Muy bien, ahí tienen las palabras para poder utilizarlas
en el parcial las tienen transliteradas. Epimeleia geautú es el cuidado de uno mismo, la inquietud de sí, el hacerse cargo de uno mismo, precisamente porque hay conciencia de uno mismo. El verbo epimeleo, que aquí lo tienen en segundo lugar, es cuidar, atender, estar al servicio de, tomarse a cargo, tomarse bajo la dirección de modo tal que si trabajamos con el verbo y la expresión, estamos en presencia del cuidado de uno mismo, de reflexionar, de atenderse sobre uno mismo. De poder pensar qué soy, para qué estoy, cómo puedo conducir mi vida, qué hay después de la muerte, etcétera, etcétera. Para que esto pueda acontecer, se da la otra expresión complementaria, epistrofe geautú, que es la vuelta sobre uno mismo, el retorno, el giro sobre uno mismo. El verbo epistrofeo, que también lo he puesto, la última palabra que puse en el chat, es volverse, girar, retornar. De modo tal que la diferencia del hombre con el animal está fundamentalmente dada por dos cuestiones, dice Scheller. En primer lugar, porque el hombre es capaz de objetivación. Esto es capaz de convertir en objeto aquello que lo impacta, aquello que lo asombra. Y en segundo lugar, porque es capaz de asumirse como un objeto de preocupación, de tomarse a cargo, de no distraerse y de darse cuenta que en cada uno de nosotros hay elementos para revisar, hay elementos para cuidar. Eso constituye mi mundo, el mundo que no tiene el animal, que tiene hábitat, que tiene medio. Si pensamos en otro verbo que hace a la diferencia entre el hombre y el animal, es durar y morar. El animal dura porque no tiene conciencia de la muerte, no tiene conciencia de esa situación límite en términos de Jaspers. Puede tener conciencia del peligro, pero no exactamente del fin, de lo que significa el término de la propia existencia. Mientras que el hombre vive, el hombre mora, no dura como dura una planta, mora en un mundo con otros. Hay en el hombre una conciencia
del otro, una percepción del par antropológico que en el animal no se da. Bien, vamos a volver a entrar porque se nos está terminando. Entro porque voy a tomar otro texto además. Entramos.